la grabación de la clase 7, con el permiso de ustedes. El contenido de la misma tiene que ver con conceptos, vamos a ver dos, uno es sobre realismo y otro sobre fidelidad, que le decía que es un tema complejo en el sentido de que no hay dentro de la simulación todavía definiciones operacionales en las cuales todo el mundo coincida, y ustedes van a ver cuando vayan a encuentros de simulación que muchas veces en la manera de cómo utilizamos estos conceptos los damos como sinónimo. Y si algo quiero que quede en claro de la charla que vamos a tener hoy, y en donde les voy a pedir que por favor, inclusive para la evaluación de esta clase, tomen nota, es justamente en que queden claros estos conceptos y de dónde yo me voy a parar con respecto a estos conceptos, en referencia con algunos autores con los cuales coincido más y con otros coincido menos, y, y los quiero ir guiando para que sean exitosos a la hora de poder contestar correctamente las preguntas que tienen para poder evaluar estos contenidos. Entonces, por eso digo que vamos a ir despacio, me pueden interrumpir las veces que quieran y podemos también tener opiniones diferentes. Inclusive por ahí dentro del equipo nuestro tenemos miradas o matices con respecto a esto que pueden ser diferentes y no hay ningún problema. Siguiente, Norma, por favor. Bien, como les decía yo, de el concepto de realismo, cuando yo me esté refiriendo siempre a este concepto, me voy a estar refiriendo a la capacidad de tratar de impartir algún grado de credibilidad, ¿sí? En cuanto a la recreación que el estudiante está viendo o teniendo, y que yo voy a ir planificando todo el escenario para que sea creíble. Por eso, en la mirada que yo tengo sobre el realismo, quien tiene un trabajo de recreación de ese realismo, si se alcanza en su totalidad o no se alcanza, es el experto, somos nosotros, somos los que nos capacitamos en simulación, los responsables de eso que nosotros hacemos tengan un determinado grado de realismo. ¿Por qué somos nosotros, a diferencia de otros autores que cree que pueden ser todos? Somos nosotros porque nosotros tenemos de alguna manera una mayor experiencia en cuanto a ya conocemos una praxis dentro de un hospital. Entonces tenemos una representación mucho más completa que la que tiene un Nobel que se está formando. Entonces, en esa situación puntualmente, vamos a ir viendo cómo la experiencia que nosotros tenemos en lo que hemos hecho, en lo que hemos trabajado, inclusive lo importante que es en el concepto del realismo tener la expertez de lo que se esté tratando. Hoy, por ejemplo, hemos tenido muchos temas diferentes en las tutorías de un minuto y no todos manejamos esos temas en profundidad. Entonces, para que el realismo tenga un alto valor y sea realmente más más en detalle esa concreción, ¿sí? Bueno, va a requerir de un asesoramiento permanente en cuanto a que aquellos que facilitan o aquellos que recrean las actividades tengan esa experiencia, esa experticia, como para estar en los pequeños detalles, como para que el otro se crea realmente que esa situación está próxima a ser real, o que se olvide por un momento de la situación particular y entre como en un sueño
en donde se le van presentando ciertas situaciones y se van recreando un escenario con un alto realismo. Hay veces que para ciertas cosas es importante que eso tenga una alta definición y para otras no tanto, porque se está buscando otras particularidades. Ahora, el concepto de fidelidad, desde mi punto de vista, desde mi mirada, es como querer medir la calidad de atención. Yo para medir en un efector de salud la calidad de atención, me tengo que centrar en la opinión del usuario. Bueno, en el tema de la fidelidad es una mirada con respecto a lo que se realizó y a qué tan fina es esa situación en cuanto a eso que se vio y que se cree, pero desde la mirada del estudiante. También otros pueden opinar sobre fidelidad, no es que únicamente, como piensan algunos autores, opina el estudiante, pero básicamente cuando se habla de si la fidelidad es de baja, de alta o de media, se está poniendo énfasis en aquel que ha vivido esa situación dentro de la simulación, ¿sí? No al creador de la simulación, ¿sí? Entonces, en esta situación puntual quiero ir marcando las diferencias. Por eso, en un concepto se habla claramente sobre la capacidad y en otro se habla sobre niveles de realismo. Quiere decir que ahí a ustedes les tiene que servir como para entender que la fidelidad es una parte del realismo, ¿sí? Y no viceversa, y que no son sinónimos, no es lo mismo. Inclusive hay diferentes tipos de fidelidad y de la que nosotros vamos a estar hablando es de una de ellas y no de todas. Entonces, en este tema puntual, si quieren tener una manera de diferenciar estos términos puesto en palabras nuestras, podríamos tener una mirada en relación a cómo nosotros podemos ver si el mundo en cuanto a cómo recreamos ciertas cuestiones de ese mundo, en donde quien elabora la creación es el que se encarga de la situación de gradualidad del realismo y quien la vive es el que tiene la sensibilidad de la fidelidad como para darse cuenta qué tan real es esa situación. Para decirla en otras palabras, cuando yo voy a ver una película, ¿sí?, de terror, por ejemplo, todos los efectos especiales que yo tengo alrededor, cuando yo lo hago como usuario, ¿sí?, lo que yo puedo opinar es sobre la fidelidad. Qué tan parecida esa situación es como para hacerme sentir toda esa situación de realidad. Y en el caso puntual del realismo lo pusieron el director, los que se encargan de los efectos especiales, Siguiente. ¿Ahí alguien levantó la mano? A ver, acá tengo... ¿Hay alguien que hizo alguna consulta? Sí, Manuel, para hacer Sí, una apreciación ahí sí, decime. con respecto a los conceptos. Sí, Nosotros lo hacemos mucho, por ejemplo, en lo que es la técnica, cuando se hace la venopunción, por ejemplo, para ver si se entiende, ¿no? Con respecto al fijado de la misma, a la cinta. sí, Porque muchas veces los alumnos, es como que ellos terminan la práctica cuando logran la canalización, el claro. retorno y demás. Pero no hacen bien la fijación, entonces se levanta el perfus, se mueve, se descanaliza el brazo en este caso, y ahí se le explica que es importante la fijación. Entonces en ese sentido vamos a la fidelidad, digamos, del realismo que pusimos, ¿no es cierto? Que en ese caso era la venopunción. Entonces uno le explica por qué es importante la fijación, porque se puede perder una vía que fue complicada acceder,
se pierde tiempo en la administración de algún fármaco en alguna situación de emergencia y demás. Entonces le damos como esa fidelidad, digamos, que hagan una buena fijación como corresponde, que estén seguros, y de ahí terminaría la práctica en ese sentido. Para dar Sí, un ejemplo con respecto a los conceptos. perfecto lo que vos estás diciendo y me metés en otro tema que lo voy a tomar después, que es que eso que vos le estás explicando y que ayuda y que nosotros lo vamos a tener con ustedes es el contrato de ficción. Digamos, cuando nosotros le explicamos y le decimos, mira, esto es aquello, esto es así, esto es acá, ¿verdad? Es para que esa persona de alguna manera también se vaya comprometiendo en ese contrato. Todo contrato es una cuestión de partes, en donde cada uno se propone, ¿sí? Llegar a un acuerdo sobre una cuestión eh, de interpretar, ¿sí? Dentro de una misma definición y contexto. Ese contrato de ficción es fundamental. Así que eso es otro de los elementos que nosotros vamos a ir viendo. Pero tenés razón en todo lo que has dicho. Gracias por tu aporte. Y cuando nosotros estamos enseñando un método, un método pedagógico, bueno, tenemos que recurrir a algún pedagogo que haya trabajado este abordaje en cuanto a la simulación desde la mirada de los conceptos que nosotros estamos trabajando. Y justamente eh, hay todo un modelo de aprendizaje que Rudolf nos trae como parte de este método que él nos propone de tratar de incentivar en la persona que nosotros estamos formando. Si bien esto se pensó en chicos, pero todo lo que sirva a un chico para aprender, también pensemos que un adulto también. Así como los cuidados que nosotros brindamos en el abordaje de la seguridad, la confianza, eh, la empatía y un montón de cuestiones que ponemos en pediatría, también la podemos poner con un adulto mayor o con un adulto maduro, porque también lo va a beneficiar. En este caso puntual, Rudolf lo que plantea con el Waldorf es una metodología que nos permite, en primer lugar, siempre trabajar sobre algo que nosotros mencionamos, que es la seguridad. ¿No es cierto? Ante todo, la seguridad, sobre todo él hace hincapié en la seguridad psicológica. Digamos, en este tema de tratar de no dañar, porque muchas veces nosotros veníamos de una pedagogía en donde se vigilaba, se castigaba y donde se aprendía con sudor y lágrimas. Y este no es el escenario que Rudolf Steiner propone, sino es un lugar en donde se trata de recrear en el sujeto otros aspectos en donde él pueda percibir, en donde él pueda tener la capacidad para ser creativo, para poder trabajar las emociones, para poder desarrollarse inmerso dentro de un rol de participante. En esas cuestiones fundamentales es en donde este método ha ganado tanta preponderancia, sobre todo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde muchas escuelas tratan de recrear en el ámbito educativo un lugar donde empieza a haber una mayor participación por parte del estudiante. Esto que nosotros hoy hicimos, que en los primeros 30 minutos ustedes comiencen a elaborar una propuesta de cómo es una tutoría y cómo lo van poniendo en palabra, bueno, esto es un poco lo que decía, digamos, Rudolf, de que si la persona que va a ir aprendiendo va verbalizándolo
lo va reproduciendo, lo va retrabajando, lo va reflexionando, lo hace en un ámbito que lo cuidan, que lo protegen, que lo valoran, que, bueno, todas esas situaciones lo fortalecen. Por eso es importante siempre ir haciéndolo de manera gradual, ¿sí? Y en esa gradualidad es donde se va a ir construyendo esa posibilidad de que ese sujeto aprenda en un ambiente que lo va a estar siempre cuidando y que lo va a ir llevando por un camino más exitoso. Siguiente. Eh, Dentro de la simulación, hay muchos teóricos y hay muchos grupos de investigación que están tratando de ponerse de acuerdo en cómo podemos clasificar el realismo, y hay muchas propuestas. Creo yo que hay una propuesta que va en sintonía como entendemos también otras definiciones operacionales de otro contexto. No sé si alguna vez escucharon de lo que se conoce como el trabajo prescripto y el trabajo real. ¿Sí? El trabajo prescripto es lo que sale de la prescripción, de lo que comúnmente uno tiene por delante, ya sea de las prescripciones que recibe de otros profesionales o de lo que uno prescribe. Pero todos sabemos que al término de las 6, 7, 8 horas de trabajo, después quedó un trabajo real, que es lo que realmente se hizo. Hay veces que se superan todo lo que se prescribió porque se hizo mucho más y hay veces que se hace mucho menos, ¿no? La brecha que hay entre esos dos, eso es con respecto al trabajo. Esos mismos conceptos se utilizan también para pensar en este tema del realismo. Muchas veces, ¿sí? ¿Escuchó? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ah, perdón. Entonces, en cuanto al realismo pretendido, ¿sí? Bueno, ese tipo de realismo es lo que nosotros, por ejemplo, vamos a tratar de discutir con ustedes cuando ustedes presenten sus planificaciones. Le vamos a preguntar eso. Bueno, ¿vos qué pretendés? ¿De qué grado de realismo va a tener este escenario que vos vas a plantear? Y eso va a depender mucho de los elementos que ustedes cuenten, por ejemplo, como para poder hacerlo, si hay muchas cosas que las van a tener que conseguir o hacer. Muchas cuestiones tienen que ver con los objetivos, porque por ahí no necesitas hacer algo muy real para practicar una destreza. ¿Sí? Digamos, todas esas cuestiones van a estar puestas sobre la mesa como para poder ir después construyendo ese contrato de ficción en donde después con el otro le tenemos que estar explicando esto que nosotros quisimos de alguna manera realizar en ese realismo pretendido, ¿no? Porque esto va a surgir desde los primeros pasos del diseño. Y nosotros como equipo los queremos acompañar en esa primera parte de ese grado de realismo que ustedes quieren hacer, porque por ahí puede ser que ustedes se pongan una vara muy alta y nosotros le vamos a sugerir, mira, empecemos a graduar esta situación y vamos de menos a más. Entonces, de esa manera podemos llegar a ser más exitoso a la hora de poder tener una planificación correcta. Ahora, yo puedo hacer un gran diseño en cuanto al realismo que pretendí, pero hay otro tipo de realismo que es el realismo que percibe el otro. Y cuando hablamos siempre del otro, nos estamos refiriendo a las personas a las cuales nosotros le vamos a brindar la oportunidad de esa simulación. Quiere decir que todo lo que planificamos siempre lo hacemos en base a alguien, ¿sí? A un equipo de trabajo,
a alguien. Entonces, el realismo pretendido es una situación compleja, inclusive hasta de poder medir, porque va a partir de el grado de satisfacción que la persona tenga en cuanto a ciertos indicadores, ¿sí? Esto pasa mucho con las encuestas de opinión o de satisfacción. Por ejemplo, muchas veces les piden, vieron las empresas si ha quedado satisfecho sobre la compra o la prestación de tal servicio. Bueno, se trabaja mucho sobre estas cuestiones de la mirada del usuario. En este caso puntual sería desde la mirada de quien hace o quien actúa la simulación, ¿no? Es una de los realismos más difícil de encontrar de alguna manera un valor asertivo, porque va a depender de una construcción del instrumento que esté muy bien validado. Por eso hay equipos que han invertido muchos años de estudios para tratar de encontrar cuáles serían los elementos en los cuales tenemos que prestar mayor detalle a la hora de afinar para poder alcanzar un valor en cuanto a lo que el otro percibe. Y existe también un realismo conseguido. Y ahí entramos en una disyuntiva en donde es importante muchas veces que la opinión de otros colegas nuestros, y eso va a ser lo interesante cuando nosotros podamos poner en valor el trabajo que vamos a realizar en octubre, bueno, nos vamos a preguntar entre todos, bueno, ¿cuál es el grado de realismo que hemos conseguido en base a la opinión de los expertos que estén presentes ahí o de todos nosotros como comunidad de simulación? Le vamos a dar un valor, y para eso obviamente que vamos a evaluar el diseño, vamos a estar evaluando los instrumentos, el escenario, bueno, infinidad de cuestiones que nos van a llevar a una reflexión y a una mirada en donde en un determinado tiempo, que puede ser dentro o después del feedback, lo podemos ir charlando como para poder ir viendo. Entonces, vamos a acordar que las nuevas propuestas de realismo nos plantean tres tipos de realismo: el pretendido, el percibido y el conseguido, ¿sí? Y que para poder alcanzar estas situaciones vamos a tener que retrabajar en diferentes momentos cada uno de ellos, ¿sí? Como para poder tener un valor o una definición conceptual sobre el mismo. Siguiente, por favor, Norma. En esta situación puntual que nos va a ayudar a la hora de poder ir viendo esos tres momentos o tres tipos de realismo, ya sea el que pretendemos, el que otros ven o el que nosotros de alguna manera... No, ahí, déjalo ahí. No, ahí, perfecto. Vamos a tener que tener siempre en claro, ¿sí? Tres dimensiones, ¿sí? Tres dimensiones que en la planificación vamos a ir charlando con ustedes sobre, bueno, cuáles son las características de tu participante en este tema puntual. Vamos a ver qué cuestiones tiene este participante para que ese realismo se ajuste a los objetivos que tenemos con este participante, ¿sí? Si es de primer año, de segundo año, de tercer año, ¿no? Todas estas cuestiones, o qué contenidos
¿sí? En ese sentido vamos a ir viendo y nos vamos a ir acercando para tratar de ir viendo qué grado de realismo tiene en cuanto a que obviamente que cuando nosotros tenemos personas que vienen con un trabajo de mucho tiempo, ¿sí? Esa persona puede recrear un mayor realismo a alguien que lo hace de manera novata o por primera vez. Entonces, en ese sentido, es importante la interpretación. ¿Sí? Pero no me quiero adelantar porque vamos a volver a esta parte de esta dimensión que es el realismo del que participa, que tiene que ver con el contrato de ficción, como el compañero antes decía, ¿no? ¿Qué se espera de él, que él haga, cómo lo haga, ¿no? Todo eso es importante. La otra cuestión es la escenografía, ¿no? Esta cuestión de ya sea no da trabajar con una lámina, ¿sí? O con una maqueta que trabajar con los elementos reales, ¿no? Esto está claro. Y la otra dimensión es el tipo de simulador que yo use. Obviamente que hoy se invierte mucho dinero en tratar de conseguir los simuladores que sean idénticos, por ejemplo, los que tienen que ver con las figuras humanas, bueno, que sean idénticos en la coloración, en el rostro, en los aspectos, en la textura, bueno, eso vamos a ver también cómo estas tres digamos, dimensiones van recreando de alguna manera estas partes que se suelen evaluar por medio de herramientas, el grado de realismo que se terminó de conseguir en cuanto a la actuación de la sumatoria de todos estos indicadores que corresponden a cada una de sus dimensiones. Entonces, nosotros en el diseño que ustedes realicen sobre esta cuestión fundamental, vamos a ir viendo cuáles son los elementos que eligen, ¿sí? Vamos a ir viendo las particularidades del mismo en cuanto a lo cualitativo. Vamos a ir viendo si esos elementos que eligen están en sintonía con los objetivos, ¿sí? Por ejemplo, recién el compañero mencionaba sobre la cuestión de las venoclisis del brazo. Bueno, hay brazos que están diseñados para la colocación de venoclisis dificultosas. Por ejemplo, un brazo edematizado. Bueno, si el objetivo es recrear una situación de colocación de vías en un territorio anatómico adverso, bueno, el simulador que yo use, ya sea de parte o no de parte, tiene que estar edematizado, por ejemplo. O, como él mencionaba con respecto a la fijación, voy a utilizar un simulador de un brazo, vamos a suponer, o de una pierna, pero vamos a suponer de un brazo de una persona que se quemó y tiene un acceso vascular igual. Y tenemos que hacer la fijación ante una piel que está quemada. Bueno, todas esas cuestiones se retrabajan con realismo para tratar de ver también el grado en cuanto al objetivo que yo tengo por delante de qué es lo que voy a recrear y qué es lo que voy a hacer. Entonces, eso va a estar acompañado por un contexto. Y también tengo que tener en cuenta que si yo pretendo recrear mayor dificultad tanto en el escenario como en la simulación y como en el simulador, bueno, se espera que entonces ese estudiante haya cursado por lo menos tercero, cuarto, quinto año, en donde ya han visto gran quemado, donde ya han visto pacientes con anasarca, pacientes edematizados o pacientes críticos. Necesito de alguna manera ir siempre poniendo en una relación de la inserción curricular
de la simulación que voy pensando, para tratar que la situación tenga una coherencia, ¿sí? Y esté todo de alguna manera recreado para que la persona pueda ser exitosa en lo que realice, o que por lo menos pueda poder interpretar mejor esta cuestión de realidad y de fidelidad. Siguiente, por favor. Hasta ahora vamos bien. ¿Hay alguna duda o algo que alguien quiera preguntar con respecto a lo que he dicho? Perfecto, profe. ¿Sí? ¿Clarito? Bueno, yo le decía que no me quería adelantar porque es importante este tema puntual del que participa. ¿Mm? Y acá cuando hablamos del que participa dentro de la simulación, muchas veces antiguamente se lo llamaban confederados o tenían otro tipo de denominaciones en el glosario de la simulación. Hoy se los puede considerar actores. Hay personas que actúan una situación, no sé, de una persona que venga con, con un dolor agudo. Bueno, como él recrea esa situación de ese dolor agudo, va a dar un cierto grado de realismo. Si la persona viene riéndose y saltando, es poco creíble, ¿no? Ahora, si la persona viene inclinado, llorando, angustiados, digamos, si le va dando otros con, digamos, otras actitudes a la situación que se va recreando, bueno, ahí de alguna manera todo lo que esa persona nos vaya aportando dentro de la corrida de la simulación colabora fuertemente con la cuestión de darle más realidad a lo que se está haciendo. Y acá hay dos variables que se las pregunto en el tema puntual de la evaluación, que tiene que ver con la precisión y la naturalidad. Y en esto pueden utilizar el ejemplo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la diferencia que hay cuando queremos enseñar el cuerpo humano entre anatomía y fisiología. Anatomía es la estructura. Yo toco un hueso y veo que es un hueso. Yo toco piel y veo que es piel, digamos. Con un microscopio o con una lupa veo una célula y diferencio uno de otra, ¿no? Bueno, eso es la precisión. Porque precisión lo que necesita es que si yo te digo que esto es un celular, te tengo que mostrar un celular. No te puedo mostrar una lata de cerveza dibujada con un teléfono y con un sorbete que haga de antena. ¿Entienden esto? La precisión es fundamental. O si no voy a trabajar con alta precisión, voy a tener que en el contrato de ficción explicarte, mira, no voy a trabajar con un brazo, sino que voy a trabajar con, no sé, con una esponja o con látex o con siliconas o con otros elementos, recreándote un simulador, ¿sí? O un fantoma que recrea una situación para que vos puedas palpar, para que vos puedas reconocer texturas, ¿sí? Quiere decir que la precisión tiene que ver con el aspecto, tiene que ver con lo que vos te causa la primera impresión, y es fundamental eso. Va a haber mayor realismo cuanta mayor precisión tenga. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces tomen el ejemplo de la cuestión anatómica. Y la naturalidad, tómenlo con la fisiología, que es el funcionamiento. Si yo te digo que esto es un teléfono, cuando yo te lo hago tocar, tiene que haber una funcionalidad. Y tiene que ser una funcionalidad parecida a un teléfono. Tiene que tener las funciones de un teléfono. ¿Entienden esto? Quiere decir que si yo te voy a estar explicando cómo se setea un ventilador o una bomba de infusión,
Si de última no tengo la bomba, bueno, te voy a poner un simulador virtual en donde yo te haga tocar ahí los botones y te haga aparecer un reloj donde vos vas subiendo y en uno pones el volumen, en otro pones el factor de goteo, en otro pones el... Digamos, te tengo que mostrar cómo funciona. ¿Entienden esto? Entonces, estas dos variables son importantes a la hora de estar siempre viendo el grado de realismo que toma, porque cada una de las situaciones que nosotros veamos, ya sea desde la parte conceptual, desde la parte emocional, desde la parte física, ¿sí? Desde la capacidad de expresión o de improvisación que la persona pueda tener, ¿no? Cómo se relaciona, bueno, todas estas cuestiones llevan a que siempre va a haber una mirada en cuanto a esa precisión y una mirada en cuanto a esa naturalidad. La siguiente, por favor, Norma. Todos estos indicadores que ustedes ven ahí son parte de un grupo de trabajo que fue viendo cada una de estas cuestiones que podrían ir anotándose en un registro muy minucioso de una aplicación que más o menos puntea más de 47 indicadores de las tres dimensiones, ya sea de esta que tiene que ver con el participante, como con la escenografía, como con el simulador de cada una de ellas. En total son más o menos 45. Retoma de cada una de ellas algunas particularidades que le va a ir poniendo de alguna manera un puntaje para ver si esa situación que se va representando va tomando, ¿sí?, un cierto realismo. Entonces lo va puntuando. Esto no significa que en los casos que ustedes van a hacer en donde participen actores, esa situación nosotros vamos a estar en el detalle de cada una de ellas, pero sí vamos a tratar de poner en una sintonía fina que haya una relación en base a los objetivos que estamos buscando. Por eso hoy, cuando veíamos lo de la tutoría de 1 minuto, partíamos de un tema, ese tema lo llevábamos a una situación concreta, abreviada, cortita, y ahí entrábamos en la intervención que queríamos buscar, que es en que la persona pueda reflexionar sobre lo que hace. Bueno, en estas cuestiones puntuales nosotros vamos a ir siguiendo un modelo comunicacional que nos permita poder llevar a esa situación puntual. Entonces, si hay que recrear ya sea un maquillaje, o hay que recrear una voz, o hay que recrear una situación, bueno, es importante tenerlo en cuenta como para que esta situación se pueda ir dando. O una adecuación al papel que se quiere representar dentro de esa corrida, de ese escenario. Siguiente, por favor. Con respecto a la escenografía, muchas veces tenemos limitaciones porque la escenografía de las tres dimensiones es muchas veces bastante cara, o a veces es bastante complejo poder tener todos los elementos. Muchas veces hay ciertos elementos que tenemos que recrearlos por medio de una lámina, o hacer creer en el contrato de ficción que el elemento ese está ahí. Bueno, son todas cuestiones que muchas veces partimos de no poder contar por ahí con un equipamiento completo, pero sí todo lo que le podamos agregar, ¿sí?, ya sea con efectos especiales, puede ir dando de alguna manera más naturalidad o más precisión en ese sentido. Y hay veces que con mucha creatividad y con muy bajo costo se puede alcanzar un alto realismo en lo escenográfico, muchas veces proyectando, muchas veces con un telón, muchas veces con efectos especiales que se puedan grabar y después se puedan recrear en un determinado momento. Lo que pasa que, bueno, cuanto más manualidad hay, o cuanta mayor precisión tiene que haber en cuanto al escenario, de que cada uno de estos elementos
actúen con cierta precisión requiere de un guión. Por ejemplo, en el tema de los signos vitales. Yo tengo que recrearle los signos vitales. Bueno, va a tener que aparecer ese signo vital en un determinado momento de la representación para que adquiera un valor, no sé, una sistolia, ¿no es cierto? O no hay signos vitales, no se registra TA, o la persona hace una apnea. Bueno, son todas situaciones que yo las tengo que poner dentro del guión, que es lo que vamos a aprender, cómo estos elementos después van a ir articulándose escena por escena para que vaya tomando mayor realismo, porque no puedo hacer que el actor hable si yo ya dije que ya se paró, ¿no? Hay cuestiones que las vamos a tener que ir concatenando, digamos, las vamos a tener que ir progresando, ¿sí? De una determinada forma. Siguiente. Y por último, que no es menor, hoy se ha invertido mucho dinero en tratar de que los simuladores tengan una figura muy humanoide, y en lo que tiene que ver con la simulación virtual, la gráfica junto con la inteligencia artificial y los avatar han realmente recreado simuladores virtuales de alto realismo, en el sentido que muchas veces te hace dudar si con quien estás hablando no es una persona real, por cómo gesticula, cómo se mueve, cómo responde. Bueno, hay infinidad de cuestiones que se ha invertido mucho para tratar de que justamente uno por un momento se olvide que está actuando con un simulador y que realmente se ponga en trance ante la situación de que está trabajando en una situación cuasi real. Entonces, cuanto más definición tenga, cuanto más precisión tenga en lo estructural, y cuanto mayor funcionalidad tenga en cuanto a la naturalidad, y bueno, son situaciones que hoy hace que, como les mencionaba en una de las clases, que hay plataformas virtuales que realmente se introducen de lleno en lo asistencial hoy en día en algunos países, ¿no? Hay personas que concurren a hospitales virtuales, de alguna manera, ¿no? Por medio de la salud digital. Entonces, en esos contextos, ¿sí? Cada una de estas situaciones va a ir tomando un alto relieve, en donde sí esto suele ser muy costoso dentro de la concreción de un alto realismo, pero se puede superar cada vez más con simuladores o con licencias virtuales que van de alguna manera también reemplazando algunas cuestiones físicas, pero bueno, la sumatoria de ambos y las cuestiones híbridas de ambos son de gran interés en cuanto a las interacciones y a las cuestiones que se puede hacer. Acá toma una relevancia también la cuestión del vestuario, por ejemplo, cómo vestimos esos simuladores, cómo recreamos por ahí sobre el mismo simulador un maquillaje que permita la representación de una herida, por ejemplo, o de algunas manifestaciones que hoy algunos simuladores pueden hacer de la textura de la piel. Bueno, hay veces que las tenés que recrear, y bueno, esas son situaciones que mejoran la trama del realismo que se quiere alcanzar. Siguiente. Algunos autores plantean, sí, que hay una matriz conceptual en cuanto al posicionamiento que yo le mencionaba antes. Yo creo que hay cuestiones que comparto con esta matriz, en el sentido de que la precisión la puede aportar el que más sabe. ¿Por qué? Porque es el que tiene el dominio del tema, es el que más ha visto, es el que más ha experimentado. Entonces, creo yo que esa situación lleva a que ahí el estudiante
no digo que no pueda aportar, pero la mayor responsabilidad en cuanto a la precisión eh, eh, corre por cuenta nuestra, ¿no? Por eso es importante que los equipos de simulación tengan colegas de diferentes áreas, porque uno no sabe todas las áreas y en cada área hay un experto, o convocar a un experto. La naturalidad, bueno, ahí también estamos nosotros, pero también se puede de alguna manera tomar voz, ¿sí? de, de qué tan funciona esas funciones que nosotros decimos y cómo el otro lo puede ver junto con el experto, cómo el estudiante de alguna manera interpreta esa funcionalidad. Y un concepto que este autor trae, que es lo verosímil o la verosimilitud, bueno, ahí de alguna manera es un poco la apuesta, es un poco el realismo logrado o conseguido, en donde todos de alguna manera colaboran en cuanto al análisis de lo alcanzado. Entonces, en esta situación creo yo que podemos llegar a la conclusión que el realismo es multifactorial, ¿sí? Y que una de las cuestiones que nosotros vamos a poner énfasis en este tema es en los objetivos que nos proponemos en cuanto al aprendizaje que se está buscando. Entonces vamos a tratar con los recursos que tenemos, en el ámbito que la universidad tiene, alcanzar el mejor nivel de realismo posible para cada situación en particular, teniendo en cuenta obviamente las tres dimensiones que mencionamos antes, que es los que participan, la escenografía y los simuladores que nosotros podamos contar y que podamos tener y que van a estar al alcance de todos ustedes, tratando de también hacer todo lo que nosotros hacemos teniendo en cuenta el nivel de recreación, el impacto que se esté buscando desde lo cognitivo, desde lo emocional, y siempre obviamente todo lo que nosotros hacemos es para apuntalar a un profesional que esté enmarcado dentro de la ética profesional y que de alguna manera esa situación sea fiable, ¿no? En cuanto a el responsable de que esta situación se haga en un entorno seguro. Siguiente. Y así como hemos atravesado y explicado el desarrollo y la clasificación de los tipos de realismo, ahora quiero que me presten atención en el tema de la fidelidad, que es un elemento que muchas veces se confunde y se da como sinónimo de realismo. Tiene que ver con el realismo, claro que sí, es una parte de él, ¿sí? Pero es, como les expliqué al principio, es desde una mirada determinada en donde las personas que participan de esos escenarios o de ese trabajo en esos entornos recrean una representación de fidelidad en relación a lo vivido, a lo que han atravesado en cuanto al trabajo que han realizado. Y por eso en algunas bibliografías aparecen los términos de fidelidad alta, mediana y baja, ¿sí? O baja y alta, dependiendo también de el autor, ¿sí? Pero básicamente les quería comentar que vamos a ver los niveles de fidelidad, ¿sí? La siguiente, por favor. Y estos tipos de fidelidad, ¿sí? Tenemos la conceptual, la física y la psicológica o emocional. Este, obviamente, desde la mirada de diferentes autores que plantea desde Rulford, Bruni, Muschit, de miradas
que de alguna manera tiene la persona que realiza la simulación en cuanto a lo que le representa esa concreción de realismo que ellos vivencian. Y en especial, cuando yo les mencionaba recién con respecto a la gradualidad que la fidelidad tiene específicamente, si es alta, mediana, baja, no todos los autores coinciden en esa gradualidad, ¿sí? Básicamente quienes infieren esa gradualidad son los que se dedican a analizar y a investigar y a estudiar la fidelidad física. ¿Qué se entiende por fidelidad física? La medida en que el simulador imita la apariencia y sensación de realidad. Quiere decir que está puesta en el simulador o en el fantoma o en el elemento que yo use. No tiene que ver con el participante, con el que actúa. No tiene que ver con la escenografía, sino tiene que ver con el simulador. Entonces, cuando ustedes charlan con alguien sobre qué tipo de fidelidad usa, cuando te dice que es de baja o es de alta, se está refiriendo específicamente, ¿sí?, al tipo de simulador que usa. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando se habla de la fidelidad conceptual, me refiero al escenario. ¿Está? Y cuando hablo de la fidelidad psicológica o emocional que ha presentado, que ha padecido, que ha tenido, me refiero al que participó. Hay personas que la recreación de un escenario lo moviliza de una manera diferente. Entonces, cuando hablamos de fidelidad alta, mediana y alta, me refiero a la fidelidad física. Eso, por favor, tomen nota de eso, porque les va a ir dando más herramientas en cuanto a la utilización correcta de las definiciones operacionales que tiene la simulación. Está claro que es decir que cuando uno ve un simulador, dice este de baja, este de media, este de alta, o dice no, ya no hay más media, hay alta y baja. Está claro, pero se está refiriendo al simulador. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esta cuestión? ¿Hay algo que por ahí sé que no todos leyeron los apuntes, pero por ahí otros leyeron alto y tienen alguna duda o alguna sugerencia? ¿No? ¿Va quedando claro? No, profe, ¿Sí? ya cuando leamos ahí vamos a dar más dudas. Está bien. Entonces, tenemos 3 tipos de realismo. Tenemos 3 tipos de fidelidad. ¿Sí? Y la fidelidad física es la que tiene, ¿sí?, esos niveles que mencionamos antes. Siguiente, que son los que van a ver ahora. La fidelidad física tienen estos niveles de fidelidad. Quiere decir que un tipo de fidelidad tiene niveles de fidelidad. ¿Cuál es la física? ¿A qué se refiere? A los monitores o al simulador. ¿Sí? Quiere decir que yo puedo partir de algo menos complejo a más complejo. ¿Sí? Pero me estoy refiriendo siempre al simulador que estoy utilizando cuando me refiero a niveles de fidelidad. Si hablo de tipo de fidelidad, me puedo referir a la cuestión psicológica o emocional, a la fidelidad física, que son los elementos que uso, ¿sí? Que bueno, de alguna manera son diferentes tipos porque estoy haciendo pie en diferentes aspectos de los 3 escenarios en el que participa, en lo que utilizo, en lo que preparo. Siguiente.
En cuanto a los indicadores para poder medir los niveles de fidelidad, ¿sí? También hay herramientas que tratan de encontrar dentro de esos simuladores, ¿sí? Cuáles pueden ser de mejor utilidad para practicar las destrezas, cuáles pueden ser mejores para el abordaje de las habilidades, para cuáles son mejor los trabajos de recreación de escenarios de equipos, ¿no? Todas esas situaciones particulares que llevan al uso y al pensar esos escenarios físicos en simulación, si bien es un tema complejo para un abordaje en detalle, lo que nosotros tenemos que recordar es que la información que nos tiene que permitir esos indicadores a la hora de que nosotros podamos ir evaluando esos escenarios es en tratar de ver qué metodología está en juego, ¿sí? Qué didáctica, ¿no? En cuanto a las herramientas que estoy queriendo alcanzar para alcanzar esos objetivos dentro de ese programa, de ese contenido. ¿Qué logística requiere? ¿Cuánto? ¿Cuál es el costo que eso tiene? Porque muchos piensan que la simulación es de bajo costo y la fidelidad y la simulación en general requiere de que nosotros podamos sacar un costo-beneficio de cada escenario que nosotros llevamos, porque requiere de un presupuesto. Y también ver de una manera prospectiva, ¿sí? Bueno, ¿qué impacto tiene esto que nosotros estamos invirtiendo? Todo esto que se está haciendo en tiempo y forma, bueno, ¿qué camino hay sobre esa situación de cómo va impactando? Tanto en el desarrollo de nuevos productos como también en el uso que le estamos dando a todo este trabajo que nosotros estamos haciendo. Digamos, está mejorando la formación dentro de nuestras carreras que tienen simulación, está mejorando los entornos hospitalarios que tienen centros de simulación en base a lo que se está trabajando. Bueno, estas cuestiones son importantes pensarlas y obviamente que siempre tratando de conservar las cuestiones éticas en cuanto a que el ambiente sea seguro, en cuanto a manejar los contenidos dentro de un ámbito reservado, tratar de siempre poner todo el conocimiento más validado al servicio de esa simulación y tratar de disminuir los sesgos o desconocimientos que se pueda tener. Por eso es tan importante de todo el equipo en cuanto a la elaboración de estos escenarios. Siguiente. Siguiente. Bueno, algo que quiero que quede claro, porque hay muchas cosas que son difíciles de poder medirse, pero que nuestros estudiantes o que nuestros colegas que se capacitan dentro del hospital puedan poner en valor, ¿sí? Todo lo que ellos perciben, todo lo que ellos realizan, todo lo que ellos observan, ¿sí? Cómo van haciendo cada vez mejor las evaluaciones, cómo se va recreando esos realismos, ¿sí? Dentro de esos ámbitos. Yo creo que es lo que va a ir permitiendo que la simulación vaya dando respuesta en el tema puntual de la academia a lograr mejores egresados, y en el campo puntual de lo asistencial a que todo ambiente de trabajo tenga un espacio simulado para justamente reflexionar y trabajar sobre lo que hacemos. Entonces,
Yo creo que nosotros como comunidad de simulación tenemos que bregar justamente por encontrar que estos espacios, la simulación pueda tener un lugar de anclaje y de pertenencia como para poder hacer que nuestros ambientes de trabajo sean de mayor humanismo o integración de los que trabajamos para alcanzar que la persona que cuidamos la podamos cuidar de mejor forma. Y esta es una herramienta más dentro de otras herramientas, por eso creemos que la simulación de alguna manera viene para fortalecer el mundo académico y viene para fortalecer el mundo asistencial sanitario. Bueno, si querés, Norma, ahí la presentación de hoy termina y los invito a repensar en base a lo que hoy hemos hecho con las tutorías de un minuto, qué grado de realismo debería tener si yo quiero llevar esas tutorías de un minuto que nosotros hoy estuvimos charlando. Si yo quiero recrear algunas de ellas en un escenario de simulación, ¿qué grado de realismo debería tener o cómo buscaría yo concretar esa situación para tratar de que la persona pueda de alguna manera recrearse dentro del mejor escenario posible? ¿Sí? Y cuando hablo de realismo, involucro fidelidad. En cambio, el concepto que quiero que les quede, que cuando hablan de fidelidad, hablan de una partecita del realismo nada más. ¿Está claro esto? ¿Eso por lo menos quedó claro? ¿Por dónde vamos apuntando? ¿De quién depende cada uno? ¿Qué está en juego cada uno? ¿Eso puede ser claro en lo que quise hoy alcanzar con esta presentación? Hola, ¿están ahí? Profe, disculpe, como nadie opina, yo voy a opinar. Dale. Bueno, Resulta que yo sí leí bastante, alcancé a leer de esta clase, y sí, cuando usted se refiere a lo que es, digamos, simuladores de alta fidelidad, media y baja, yo me quedé pensando que ese es el caso, porque los de alta fidelidad son simuladores que digamos que tienen reacción al dolor, como dice el apunte, ¿no es cierto? El movimiento, la sensibilidad. Y bueno, ¿cuál es mi pregunta, digamos? ¿Cómo vamos a hacer nosotros si ustedes van a traer algunos simuladores de ese tipo de alta fidelidad para las prácticas o cómo vamos a hacer? Porque acá en Chilecito contamos con los simuladores que son, digamos, de mediana fidelidad. De mediana a baja. Yo creo que lo interesante de esta propuesta que le acercamos al equipo de gestión es hacer en este primer paso de simulación, es interesantísimo la pregunta que trajiste, es justamente pensar con los recursos que la UNDEC tiene y con los recursos que hay en la región sanitaria, ¿qué podemos hacer? Y por ahí no pensar en traer algo que no lo vas a ver nunca más y que necesitamos que vos te profesionalices en simulación para que alcances el más alto realismo posible, por ahí sin contar con un simulador que en el aspecto físico de la fidelidad es de alta. Pero nosotros por ahí, si con otros elementos recreamos un escenario creíble, ¿sí? Podemos reemplazar tranquilamente esa alta tecnología, obviamente con más creatividad, con, con otras herramientas, ¿no? Pero que están dentro de lo que hemos charlado hoy. Vamos a preguntar
Justamente una de las cuestiones que queríamos recordarles hoy y que se lo vamos a estar recordando en las próximas clases, va a haber un gran encuentro de simulación muy cerca de su ciudad. Digo cerca porque de donde estamos nosotros son 1000 kilómetros, por ahí de donde están ustedes son menos kilómetros, que es en Santiago del Estero. Va a estar el segundo encuentro nacional de simulación los días 2 y 3, Norma, ¿no? Sí, 2 2 y 3 de y 3 octubre. de octubre. Que a aquellos que puedan ir van a poder hacer talleres o experiencias con esto que vos proponés. Pero, ¿cuál es el inconveniente de capacitarse con una tecnología que después no contás? Y es lo mismo que cuando te invitan a usar un software y que después te lo sacan porque no podés pagar la licencia y después te olvidás de cómo se usa. Entonces, lo que nosotros necesitamos en esta primera experiencia de esta diplomatura es ir escalando en esa situación. En primer lugar, tener un alto dominio de qué podemos hacer con lo que tenemos. En segundo, ver qué es lo que podemos producir con los recursos que tenemos. Cuando ahí ya hablo en toda la universidad, ¿no? Desde otros ámbitos también, qué puede producir, porque se pueden producir cosas, se pueden producir ciertos simuladores de diferentes tipos. Y por último, aspirar a que, bueno, sí, en algún momento todo el mundo quiere tener una Ferrari, pero digamos, la cuestión de lo que hoy vemos en muchos centros de laboratorio, que es que esos aparatos que son tan costosos de comprarlos y de mantenerlos, a veces justamente por cuidarlos mucho los usan poco. Entonces, por eso digo el costo-beneficio, que aprendamos a analizar ese costo-beneficio para tratar de poder introducir la simulación de una forma gradual y con el mayor beneficio posible al menor costo posible. Entonces, respondiéndote para ir al grano a lo que vos preguntaste, voy a poner en consideración de las autoridades la posibilidad del alquiler o el préstamo de un equipo de alta para que lo conozcan, pero no le, no le veo, digamos, tanto esfuerzo por tan poco tiempo el llevarlo, pero se podría contratar a alguna de las empresas que suelen venderlo, que ellos suelen hacer estos viajes y podemos hacer el intento tranquilamente. Vamos a hacerlo. Si es de interés de todos, pero ahí tendríamos que pensar entonces a aprovechar eso para tratar de que algún grupo interesado en eso haga una propuesta de una planificación mayor, ¿no? No sé si te quedó claro. Sí, perfecto, no, no, sí, eso lo tengo bien claro porque yo digo, bueno, yo sé con los simuladores que contamos y bueno, tenemos que tratar nosotros, ¿no es cierto?, de idealizar la forma de poder crear un escenario, digamos, con un realismo que tanto el estudiante como el tutor puedan alcanzar, digamos, el mayor realismo posible. Sí, sí, perfecto. Genial. ¿Alguna otra pregunta que alguien más quiera mencionar? Los que están interesados en ir al encuentro de Santiago del Estero, la inscripción va a ser por universidades. Entonces, al estar ustedes en la diplomatura, escriban al correo de la directora de la carrera su interés para que ella pueda hacer una nota a, a, la, a la coordinación del evento para poder tener su inscripción, que es gratuita. Después pasaremos más data sobre ese encuentro. ¿El profe lo podría pasar al grupo? Sí, lo podemos pasar, digamos, ¿Qué por cosa? WhatsApp. Lo ¿Qué cosa? del Congreso de Santiago del Estero, y que le escriban a la directora
a Romina Sí, Llerena para que ella le pueda... pasamos, le pasamos el flyer, sí, pero la inscripción lo hace la directora de la carrera de las universidades nacionales, Claro, porque es interuniversitario, sí. institucional. Sí, y es para los que se están capacitando en el tema también. Entonces, por más que hoy estés trabajando en un hospital, si al estar en la diplomatura se te puede facilitar esa posibilidad, que creo que va a ser sumamente interesante poder concurrir. ¿Alguna duda con lo que hemos visto? ¿Algo que quieran sumar o preguntar? O si quieren podemos aprovechar que nos sobraron unos minutos sobre algún tema que hayan visto de otras clases que le haya quedado con duda, o alguna de las evaluaciones, alguna duda de uno sirve para otro. Sí, profe, sabe que yo le volví a pedir que me haga, me habilite de nuevo la evaluación 2, no me deja, me No sale te... como que ya la hice y no me deja volverla a hacer. La 2, ¿para qué tomo nota entonces? Margarita Bustos. Bustos. Sí, voy a ver, igual aprovecho, Margarita, gracias por tu duda. Si no me lo deja por algún motivo, porque puede pasar de que como con la 2 fue en la que tuve un inconveniente y no me deja registrar para atrás, te voy a pasar los contenidos para que vos lo hagas en otro formulario, para que te quedes tranquilo y no hay ningún problema en cuanto a lo administrativo por ese tema, ¿no? Creo que el interés que tenemos desde el equipo docente es el compromiso que vienen ustedes teniendo semana a semana. Ya han terminado el primer módulo, quedan 6, está pasando todo esto rápido. Cuando termine este mes ya van a tener 2 módulos hechos. La cuestión es el compromiso para producir un contenido que quede para la carrera o para el lugar de trabajo en donde ustedes están haciendo su parte asistencial, y, y eso es lo que más nos interesa, ¿no? Pero desde ya que valoramos mucho el esfuerzo y todo lo que han avanzado en todas estas semanas. Aquellos que comenzaron más tarde fueron haciendo los trabajos y eso lo valoramos mucho porque sabemos que muchos tienen más de un trabajo y más de una tarea, y bueno, sé que es complejo porque están estudiando también otras cosas y el tiempo muchas veces es bastante tirano, pero voy a ver, Margarita, a ver cómo resuelvo ese tema puntual. ¿Hay alguna otra pregunta o algo? Muchas gracias, profe. No, faltaba. ¿No? ¿Ninguno, nada? ¿Estás por ahí, Gregorio? Gregorio, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy. Escúchame, me quedé sin tiempo y ahora me sobró tiempo. ¿Me querés contar y nos contás a todo lo que vos pensaste sobre fármaco, que es un tema tan interesante de la tutoría de un minuto? Sí, como le dije, la administración de medicamentos y en concreto es la administración de hierro endovenoso. Ajá. Quiere decir que ese es el tema. Siempre parto Sí, de un tema puntual dentro de un gran tema que es fármaco. El tuyo, ¿cuál sería? la administración de hierro endovenoso. Del hierro endovenoso. Perfecto. Sí. ¿Y qué querés puntualizarle en ese minuto? ¿Qué cosas sobre una situación que es compleja? Porque sabemos todo lo que provoca la administración del hierro. Sí, la forma, aparte de usar correcto, la forma de administrar, ya que Perfecto. la, Cuando vos decís ya que, forma es la dilución. sí, sí, ¿cómo se diluye? Porque me ha pasado varios casos que, como la presentación dice endovenoso,
me ha pasado que pacientes me dicen, no, nos ponen por jeringa directamente en vena. Entonces yo le explicaba la forma en que se hace, que es a través de una vía permeable. Este medicamento se diluye y pasa. Claro. Bueno, este tema que trae Gregorio lo pueden usar para cualquier administración de cualquier fármaco que ustedes observen. Por eso la tutoría de 1 minuto surge de una observación de algo. ¿Y cómo procederías ante una situación que vos ves? Un colega nuestro que administra el hierro de una manera que vos sabés que no es la segura, la que dice el prospecto de cómo se debe hacer, cómo lo abordás dentro de esta metodología que hemos charlado. En este caso concreto, le voy a dar una experiencia que me pasó con un paciente que me vino y me dijo eso. Yo estaba con colegas, entonces yo a la señora le expliqué cómo es la forma correcta de la administración de la medicación. Y ¿A tu yo trabajo colega o al paciente te estás refiriendo? ¿O al padeciente? con los pacientes. Entonces, como yo trabajo generalmente con esa medicación, trabajo siempre, casi todos los días, entonces yo explicándolo a mis pacientes, para que mis colegas también sepan cómo es la forma de administrar. Porque la señora vino y me dijo, mira, vino un enfermero tal, y me hizo de esta forma. Entonces yo le explico, señora, cómo es la forma correcta de administrar el medicamento, y le explico cómo son los pasos, lo que hay que hacer, y bueno, entonces estaban mis colegas, entonces aproveché para que ellos también sepan la forma cómo se hace. Perfecto, está bien. Y vamos a suponer que vos lo ves en un colega. ¿Cómo haces la intervención de la conserjería en un colega? Que vos ves que procede de una manera que no es la correcta en la administración del hierro. Sí, entonces, bueno, diría, bueno, y lo charlé después con colegas y médicos, charlándolo, explicándole, mira, yo como trabajo todos los días, mi método y forma de hacerlo es esto, así, que se pone una vía permeable, se hace una disolución del medicamento y se lo pasa de forma lenta. Entonces, Acordate que primero partimos de lo que él sabe. Quiere decir que en un espacio seguro, entre vos y él, en un ambiente psicológicamente de confidencialidad, es decir, ¿recordás cómo se administra el hierro? Vamos a suponer que eso vos me preguntás a mí y yo te digo, no, mira, a mí me lo ¿O enseñaron lo, así. o lo administraste alguna vez haciendo O lo venoso? administraste alguna vez el hierro, ¿entendés? Siempre tenés que ir abordándolo de una manera que la otra persona no se sienta emocionalmente afectado, ¿sí? Y en el proceso que esa persona te vaya contando que lo esté administrando más, recordarle, pero vos leíste las indicaciones del prospecto de cómo se debe pasar, recordás cómo dice, no, no lo leí. Y la cuestión está puntual es ir llevándolo a que él adquiera el compromiso, ¿no es cierto?, de hacer una práctica y un uso correcto de la administración del hierro. Y siempre poniendo en valor, vamos a suponer que hizo todo mal. Es decir, bueno, valoro que me escuches y que quieras mejorar en cuanto a la praxis y la administración del hierro, y por ahí le podés terminar dándole algunas pautas o algunas consideraciones de que de no cambiar en esa actitud, de no administrarlo de una manera correcta, las consecuencias pueden ser graves para la persona y también para él, porque lo está administrando de una manera incorrecta y eso le puede traer algún tipo de complicaciones legales, porque nosotros tenemos que dar la seguridad en cuanto a cómo administramos. ¿Me seguís, Gregorio? ¿Por dónde vamos? Es diferente a lo que vos planteaste con tu padeciente, que es una conserjería que vos haces diciéndole, mire, tenga cuenta que cuando le aplican hierro tiene que ser así, así. Esa es otra historia que está muy bien como lo pensaste
y que sirve para que las personas se puedan empoderar de cuidar su cuerpo y que no permitir que otros les administren las cosas como se les dé la gana, sino que de alguna manera supervisen esa situación porque es su cuerpo, ¿no? Así que, bueno, eso era, Gregorio, que quería poner en valor lo que vos preparaste para hoy y bueno, es sumamente interesante todos los temas que podemos retrabajar en nuestra vida profesional cotidiana con otros, como en nuestra vida docente con nuestros estudiantes, cómo podemos utilizar esta herramienta para conseguir que lo que queremos es que poder hacer las cosas mejor y aprender en un entorno más seguro. ¿Alguien más tenía alguna duda sobre algo de lo que hemos visto o algo por el estilo? ¿No? Nada. No, profe. Contame. No, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces les deseo. ¿Vos, Norma, querés decir algo? Gustavo. Bueno, de mi parte saludarlos, que me gustó mucho las cosas que puntualizaron, los casos que representaron, ¿no? Y nos contaron, estuvo muy bueno. Y bueno, que vayan pensando, después vamos a pasar una planilla en la cual nos dice en qué materia, en qué asignaturas están, ¿no? Y el programa, así como para hacer, viste, así esta selección de técnicas para poder tenerlo en cuenta, ¿sí? Para en el futuro recrear lo que sería en la zona 1 de habilidades. Gustavo, ¿querés decir algo? No, por mi parte, nada. Bien, está bien. Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Bueno, buenas Hasta noches. luego. Buenas Chao, noches. profe. Chao, profe. Chao.